Dios les bendiga. Pueden tomar sus lugares, no importa. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Y vamos a hablar de una sola religión global. Es una sola religión. Para que vayamos a través de esta enseñanza comprendiendo lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que tiene que ver el sistema globalizado que se está preparando. Esa es la razón por la que ustedes están viendo todo esto que está sucediendo, porque se está preparando un sistema globalizado. Y en la Biblia vemos en el capítulo 17 que estaba profetizado hace ya más de 2000 años que el mundo quedaría controlado por un sistema religioso. Y en la Biblia se le llama a este sistema religioso la gran ramera. Y vamos a abrir la Biblia precisamente en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación o el juicio de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y dorada de oro, con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones, o la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a parar allí y vamos a hablar de la razón por la que va a existir en un futuro un solo sistema religioso. Comienza diciendo el apóstol en esta visión que Dios le dio, y le dice: Dios, te mostraré la sentencia o el juicio contra la gran ramera. Y nos viene a la mente por qué hay este sistema religioso, que de hecho, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice que ya está obrando este misterio de iniquidad. Ya está en funcionamiento, ya se está desarrollando y se está formando en el mundo precisamente ese sistema, un sistema religioso que ha de predominar en el tiempo del anticristo. Y esa es la razón por la que vemos en la recta final cómo la iglesia de Jesucristo está comenzando a ser perseguida, para que se comience a formar ese misterio de iniquidad que ya está obrando, que ya está en funcionamiento, pero se les olvida algo, que todavía hay algo que está impidiendo que eso se lleve a cabo. ¿Qué es lo que está impidiendo que se lleve a cabo eso? Nosotros, diga con toda confianza, la iglesia de Jesucristo. Esto no va a suceder mientras esté la iglesia aquí sobre la tierra, así que no tengan temor, no tengan miedo. Cristo está con nosotros. Nadie puede levantarse en contra de la iglesia de Jesucristo. No va nadie a levantarse en contra de los hijos de Dios. No se los va a permitir mi Señor
y mi Dios, al Dios al que servimos. ¿Cuántos dicen? Amén. Así es, confiamos en Él. Esta confianza debe de estar en cada uno de nosotros. Aunque esté ya obrando este misterio de iniquidad, aunque ya se esté formando, aunque ya esté todo preparándose para que predomine este sistema religioso en el tiempo de Cristo, que se le llama misterio religioso. Por eso en 1 Tesalonicenses 2:7 y en la porción que leímos miramos que surge la palabra misterio. Pero primero necesitamos comprender que la Biblia nos revela a cada uno de nosotros, a sus hijos, algo tremendo que sucedió hace miles de años atrás en la caída del hombre, en la caída humana. Vamos a verlo antes de poder desarrollar este tema y entender con la Biblia cómo es que surgen las religiones a través de la historia. Ustedes y yo vamos a ir un viaje a través del tiempo, no se pierdan ningún detalle, traten de absorber todo esto para que vayamos comprendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. Y también para poder nosotros, si vamos a través de la historia, aprender qué es lo que hay detrás de las religiones y que podamos a través de este recorrido, concluir con esta obra maestra que Satanás va a llevar a cabo y que se conoce como Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones o la mamá de las rameras y de las fornicaciones de toda la tierra. Muy bien, retrocedamos en el tiempo y vamos al libro de Génesis capítulo 1 y vamos a leer primeramente versículo 26. Vemos que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? En esta porción de la Biblia. Lo hizo Dios a imagen y semejanza de Él con la intención, escuchen esto que es muy importante, y no solamente con la intención, sino que con el deseo de que pudiéramos nosotros gobernar y tener el control de todo lo creado. Y esta fue precisamente la idea original de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza para que gobernara. Claramente lo dice la Biblia. Para que gobernara. Para que a través de este sistema todo lo creado, todo lo que Dios había creado estuviera bajo el control del hombre. Fue precisamente la idea original. Y dice la Biblia que Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Y lo formó del polvo de la tierra. Y nuestro cuerpo contiene 19 químicos y 4 gases que tienen que ver con la tierra, absolutamente. Y de esto precisamente está formado nuestro cuerpo humano. Y al crearlo, dice la Biblia que Dios, cuando lo formó, lo crió de estos 19 elementos químicos y de estos 4 gases. ¿Qué hizo Dios? Sopló en el hombre. Y cuando Dios sopla en el hombre, vemos que Dios, al hacerlo, infunde algo dentro de nosotros que proviene directamente de Dios. Escúchenme muy bien, porque esto va a ser vital para poder comprender lo que la Biblia nos enseña. Cuando la Biblia dice que sopló, entonces el hombre inmediatamente tuvo un espíritu de vida dentro de él. ¿Por qué? Porque esto que Dios hizo, lo hizo directamente con el hombre. O sea, pudiéramos decir que esta vida que el hombre recibió con el soplo de Dios proviene directamente de Dios, completamente. Y vemos que
cuando sopla, vemos que esto que proviene de Él es su espíritu. Y solo esto lo hizo Dios con el hombre. Con los animales no lo hizo, ni con ninguna otra creación, sino que esto lo hizo exclusivamente con el hombre y específicamente con nosotros, los seres humanos. Entonces Dios, al infundirnos su espíritu, es precisamente para que nosotros pudiéramos tener contacto con Él. Porque Dios es espíritu, dice la Biblia, y los que se acercan a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, con ese espíritu, con ese soplo de vida que nos dio, que precisamente nos los dio para que a través de esa forma nosotros pudiéramos relacionarnos con Él, que a través de esa forma nosotros pudiéramos adorarle, que a través de esa forma nosotros pudiéramos conectarnos con Él y tuviéramos de alguna forma una comunión profunda e íntima con Él. No pudiera el ser humano conectarse con Dios a través del cuerpo, porque Dios vive en una dimensión espiritual, y cuando sopló, ¿qué fue lo que sopló? Espíritu de vida. Y la razón es porque como Dios vive en una dimensión espiritual, y esto Dios lo hizo para que nosotros pudiéramos tener comunión, que le conociéramos y que pudiéramos entablar una relación continua con nuestro Creador, continuamente. La idea de Dios era que el hombre viviera continuamente relacionado con Él, continuamente, y no permitir, por supuesto, era la idea de Dios que el hombre cayera en el pecado y en la tentación, porque tendría problemas desde el momento en que el hombre lo hiciera. Entonces nos dio todo esto y también nos dio la capacidad para que nosotros pudiéramos conocerlo, y además de todo esto nos dio un libre albedrío, una libre escogimiento, para que nosotros escogiéramos voluntariamente seguirlo y tener una relación con Él. Y que a través de esta relación pudiéramos comprender que somos agentes morales responsables de cada uno de nuestros pensamientos, de cada una de nuestras palabras y de cada una de nuestras acciones. Era la idea de Dios. Pero vemos en el capítulo 2, versículo 16 y versículo 17 de Génesis, algo que vamos a poder en esta noche comprender para poder a través de esto darnos cuenta de dónde vino precisamente todas las religiones que hay sobre la tierra. Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer, de todos los árboles vas a comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Escuche, de la ciencia, que significa conocimiento, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que de él comieres, entonces de seguro que vas a morir. O sea que su rebelión está centrada precisamente en que Dios combina dos cosas si el hombre desobedecía a Dios. La combinación consiste en que el hombre conocería el bien y el mal. Vemos esto. Y cuando vemos que cuando Dios le dice que más del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, la razón por la que Dios le dijo que no podía comer de este árbol es porque entonces iban a poder mezclar en sus vidas el bien y el mal, estas dos cosas. ¿Y por qué desde ese momento iban a mezclarse estas dos cosas en su vida? Porque
porque ellos no conocían el mal. Hasta ese momento el hombre no había pecado contra Dios y el hombre no sabía lo que era el pecado, no sabía qué era el mal, no podía entender todavía lo que era el pecado, pero al hacerlo entonces se iban a mezclar las dos cosas en la vida del hombre. Y cuando Dios le dice que al probar de ese árbol, de ese fruto, ustedes desde ese momento van a adentrarse en el conocimiento del bien y del mal. Y lo van a tener que hacer por su propia cuenta, por ustedes mismos. Van a querer, ustedes entrando en ese ambiente, van a tener que querer distinguir lo que es el bien y lo que es el mal, sin que Dios intervenga. Escuche, porque aquí es donde vemos precisamente esta capacidad de entendimiento que Dios nos está dando para que podamos comprender dónde es precisamente donde surge la ideología de las religiones. Al Dios no intervenir en la vida del hombre, entonces el hombre ahora tendría que él distinguir, ahora el hombre tendría que saber y el hombre tendría que evaluar lo que sería bueno y lo que sería malo. Pero mi pregunta es, ¿tendrá el hombre la capacidad para distinguir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuántos pudieran decir, pues yo creo que no? O a lo mejor sí. Pero tengamos en cuenta que ahora Dios ya no iba a intervenir. O sea, Dios ya no va a intervenir. Y entonces surgiría lo que el diablo les había dicho, que el día que lo hicieran iban a ser como dioses, distinguiendo el bien y el mal. Increíble lo que el engaño de Satanás, increíble que este engaño que logró entrar a sus vidas hizo precisamente que se independizaran de Dios. Desde el momento en que el hombre decide comenzar a mandarse a sí mismo, desde ese momento se comenzaron a independizar y comenzaron a decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Y ese fue el engaño precisamente de Génesis capítulo 3 versículo 5, donde el diablo le dice, ustedes cuando coman de ese árbol van a tener un conocimiento más profundo, porque ahora van a saber lo que es malo también. Ahora creo que ahora sí pueden ustedes distinguir el engaño de Satanás y van a ser como dioses, porque ustedes son los que van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo la ven? Pues parecía algo muy atractivo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando esto sucedió, el diablo no solamente les prometió que iban a ser como dioses, que ya ellos iban a determinar lo que es bueno y lo que es malo, y les dice, y lo que tampoco no les dijo es que ya nadie los va a gobernar. Por eso es que Dios les prohibió, porque Dios no quería que fuéramos nosotros los que determináramos lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la razón más importante por la que Dios les había dicho a ellos que no lo hicieran. Dios quería Él determinar como el Dios del cielo, como el creador del universo, que Él quería seguir gobernando sobre nuestras vidas y que Él legislara lo que es bueno y lo que es malo, y no el hombre, porque el hombre es al revés. El hombre a lo bueno le dice malo y a lo bueno le dice y a lo malo le dice bueno. A lo malo bueno y a lo bueno malo. Quiere decir que el hombre desde ese momento perdió la capacidad para legislar lo que es bueno y lo que es malo, y para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, desde el momento en que entró el pecado en el hombre, dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos, entraron ya en una dimensión completamente distinta.
completamente distinta. Y la primera decisión, ya libres de Dios, sin que Dios los gobernara, fue: vamos a taparnos. Y de allí precisamente comenzó el engaño de Satanás. Pero quiero decirles, Dios no quería que el hombre fuera el que determinara lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, desde la caída del hombre hasta este tiempo, no existe una explicación científica que pueda darle al ser humano la respuesta de por qué actuamos de esta forma, de dónde viene esta actitud y esta conducta tan irracional. No hay nada en la ciencia que pueda comprender y entender por qué el hombre puede llegar a convertirse en un hombre irracional, que puede matar sin sentir dolor. Es algo tan antinatural, pero vemos entonces que aquí precisamente en la Biblia está precisamente la respuesta. Y esto precisamente viene de nuestra rebelión original contra Dios, en contra de nuestro Creador, sabiendo que Él nos había advertido: si pruebas su fruto, vas a morir. Y ya sabemos lo que significa del griego morir. Es la palabra thanatos, T-H-A-N-T-O-S. Y no significa dejar de existir, sino que significa separación. O sea, Dios le advirtió al hombre: el día que lo hagas, te vas a separar de mí. Te vas a separar de mi presencia. Te vas a separar de mi comunión. Y vas a estar separado espiritualmente. Y Dios le dice al hombre: ya no voy a poder tener contacto contigo, porque vas a quedar desconectado de mi presencia. Y vemos que desde ese momento se rompió la conexión que había con Él. Desde ese momento que entró el pecado en el hombre, hasta nuestro tiempo lo vemos que Dios, a pesar de todo lo que sucedió, dice la Biblia que puso en nosotros la eternidad. Nos crió con un espíritu eterno. Tenemos el alma, que es el sentido de la eternidad. El sentido de que hay algo después de esta vida. El sentido de que hay algo, hay un ser superior que nos mira, que está queriendo gobernarnos. Y sin embargo vemos que esta intuición la hemos tenido desde que nosotros nacimos. Por eso tenemos esta conciencia dentro de nosotros de que hay algo que no lo es todo. Y no ha habido una sola civilización en el mundo: babilonios, persas, egipcios, griegos, asirios, romanos, que de alguna manera no hayan tratado o buscado la forma de crearse dioses o de adorar a una deidad, que aunque no sepan cómo es, ni dónde está, ni cómo se mueve, pero se tiene esa tendencia, se tiene esa intuición a querer hacerlo. Y esto lo vemos a través de las civilizaciones que lo han tratado. Y comienzan a crearse dioses para adorarlos, como los aztecas en los sacrificios. Dice la historia que ellos les ofrecían el corazón a sus víctimas, al dios Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque tenían un sentido de eternidad en ellos que los hacía creer, que los hacía pensar que había algo, un ser divino y superior al que debían de calmarlo con sacrificios. O como ellos lo decían, no dejar que la ira de los dioses caiga sobre nosotros. ¿De dónde viene toda esa intuición? El alma, del espíritu o de la eternidad, que dice Proverbios que Dios plantó en cada uno de los hombres. Y vemos que nosotros
pudiéramos decir que el hombre es capaz de inventar siempre alguna forma o alguna idea para traer o para tratar de llenar ese vacío con el cual nacimos. Y no hay nada, absolutamente nada que lo llene en esta tierra. Ni el placer, ni la fama, ni el dinero puede llenar ese vacío que hay en el hombre desde ese momento. Si eso fuera, pues el rey del rock no se hubiera suicidado porque tenía placer, tenía dinero. Había una fila de mujeres afuera de su casa esperando para tener una relación con él. Si eso fuera como supuestamente, si eso fuera la real felicidad que el hombre busca, pero no es la real felicidad. Por ejemplo, tenemos a Michael Jackson, que era el rey del pop, pero era un pederastra. Y no podían ni siquiera verlo las mujeres, porque hasta se jalaban los pelos, gritaban, nomás porque tenía reversa, era todo. Entonces, ¿cómo nosotros vemos a través de la historia que no hay nada, absolutamente nada, que llene el vacío del hombre? Nada, absolutamente nada. La razón es porque dice Romanos 3:23 que hemos nacido alejados de Dios, separados de Dios, apartados de Dios, desconectados de Dios, sin la guianza de Dios en nuestras vidas. Ya lo entendemos. Ya nos dimos cuenta que nacimos separados de Dios. Y en el capítulo 2 del libro de los Efesios, vean lo que escribió el apóstol Pablo. Capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer 1 y 2. De ella recibisteis vosotros, dice el apóstol, de esta gracia, de esta salvación, que estabais muertos, o que estábamos separados en vuestros delitos y pecados. Porque la Biblia nos enseña que esto fue precisamente lo que rompió la comunión con Dios. En que en otro tiempo, dice el versículo 2, escuchen ustedes, anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, cuando tú te encuentras con Cristo Jesús y lo recibes como tu Salvador, dice la Biblia que Cristo vino precisamente a reconciliarnos con Dios. Vino a establecer y a restaurar todo lo que nosotros perdimos cuando el hombre pecó contra Dios. Absolutamente. La razón es porque estábamos separados de Dios. Estábamos viviendo en un estado de muerte, de placer, de delitos y de pecados. Y dice el versículo 3 que de ese lugar, Dios nos rescató, entre los cuales nosotros vivíamos en otro tiempo. Naturalmente que estamos hablando de algo que debe de pertenecer al pasado. Algo de lo que Dios nos sacó, algo de lo que Dios nos liberó, algo de lo que Dios nos rescató. Vivíamos también nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, determinando lo que nosotros pensábamos que era bueno y que era malo, y nos creíamos dioses y que podíamos nosotros dictar lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Pero al rescatarnos Dios y al liberarnos, ahora el señorío de Jesucristo es el que está sobre nuestras vidas y no confiamos absolutamente para nada en la carne. Desde el momento en que nos entregamos a Cristo. Porque dice la Biblia que nosotros éramos presa de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como todo el mundo, como los demás, como todos los que están en el mundo y que no han recibido a Cristo.
Ahí precisamente nos encontrábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Íbamos al despeñadero. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, el ser humano es gobernado por sus sentimientos, por sus emociones, por su intelecto y por su voluntad. Pero cuando viene Cristo, entra algo nuevo, un nuevo gobierno a nosotros. Por eso es que ahora, al entender esto, vamos ahora a ver qué es una religión. Vamos a entenderlo mejor después de hacer este análisis. Todas las religiones han sido inventadas por el hombre. Y la razón por la que han sido inventadas tantas religiones es porque la idea es buscar de alguna manera reconectarnos con esa deidad, con ese Dios. Aunque muchos, sin siquiera saber con quién se están conectando o con quién están tratando de conectarse, pero lo hacen. Tienen la idea de que existe algo superior a ellos que los mira y que está atento. No saben qué es y lo usan precisamente a través de la brujería, a través del ocultismo, y lo mezclan con la religión, como el catolicismo romano lo hizo. Por ejemplo, cuando llegó a México Fray Bartolomé de las Casas. O como lo hacen aquí las tribus que existen en Estados Unidos, los navajos, los cherokees, los sioux, creían que los espíritus estaban en los árboles. Y hacían limpias, invocaban a los espíritus, tenían brujos o tienen brujos en cada tribu. Algo dentro de ellos les decían que tenían que aplacar precisamente la ira de esa deidad a la que ellos no podían ver, pero saben que existe. ¿De dónde sacó el hombre esa intuición de que existe alguien superior? Es por la eternidad que Dios plantó en cada uno de los hombres. Exclusivamente en los hombres lo hizo Dios. Y este es precisamente el intento del ser humano de buscar a algo o a alguien para agradarlo. Y nos cuenta con todas estas acciones y situaciones que el hombre vemos, nos enseña que el hombre es verdaderamente, incorregiblemente religioso. Esto es mediante sus propios esfuerzos, porque el que no busca a Cristo y está metido en ese tipo de ideologías que van en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios, es porque no han entendido todavía la Biblia y están utilizando sus propios esfuerzos, sus propios métodos, sus propias ideologías. Y lejos de encontrarse con el Dios de los cielos, con el Todopoderoso, hay un mundo de brujería que los espíritus que vagan en los aires, dice la Biblia, aprovechan para engañar al que no ha conocido el evangelio de verdad, la palabra de verdad, el evangelio puro y santo que Cristo nos dejó aquí sobre la tierra. Entonces, esto son las religiones. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él no vino a este mundo a traernos una religión más. No, Él vino a traernos algo completamente nuevo. Vino a traernos la verdad, no una verdad. Vino a traernos la palabra pura y santa de Dios y a ofrecerse en favor de nuestros pecados y a ofrecerse en favor de nuestras vidas para rescatarnos del pecado, para rescatarnos del estilo de vida que antes vivíamos, que nos separó de Dios, pero que ahora por Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Ahora estamos realmente en la verdad, pero va a llegar el momento en que Dios va a probar a todos aquellos que están sirviendo a Dios, a ver si realmente están apegados a la verdad o van a dejar
que cuando venga el gobierno del anticristo sean engañados y que seamos nosotros también de alguna forma nosotros probados para ver qué tanto amamos a Dios y no dejarnos engañar por el nuevo sistema religioso global que viene sobre esta tierra. Es precioso lo que les estoy diciendo, porque la verdad siempre va a resaltar en contra de la mentira. ¿Por qué lo hacían de esta forma? Por la ignorancia de la Biblia. Sin embargo, vino Cristo a traer la satisfacción, la llenura que las religiones, que el hinduismo, que el catolicismo, que los brujos, que nada absoluta nada de este mundo pudo darnos. Eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer, y nos damos cuenta que con Cristo nos sentimos verdaderamente completos, seguros, protegidos. Cristo es lo mejor que nos ha pasado en esta tierra, y por eso cuando nosotros nos encontramos con Él, nos encontramos con la vida, nos encontramos con la verdad. Y la verdad es para siempre, la verdad prevalece. La verdad y la verdad y nada más que la verdad es la única que va a resaltar al final de los tiempos. Y todos los que estén apegados a la verdad van a sobrevivir. Vino entonces Cristo a mostrarnos el camino. Cuando Él vino, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esto es precisamente todo lo que el mundo necesitaba, es lo único que necesitaba. Y créanme que el mundo lo necesitaba desesperadamente, para no ser engañados por las religiones. Porque eso de que todas las religiones van al cielo, mentiras, es una mentira del diablo. La única verdad está aquí. Aquí está la única verdad, la absoluta verdad. No existen verdades relativas, solamente existe una verdad absoluta. Y esa es la Biblia, la palabra de Dios. Así es. Aquí está la verdad. Y todo el que se apegue a la verdad va a vivir eternamente. Si la verdad ha sido impactante para tu vida, mantente apegada a ella, sírvele a Dios con todo tu corazón, y cuando llegue el diablo a querer engañarte, tú estás en la verdad, y como estamos en la verdad, es imposible que la falsedad y la mentira religiosa del mundo nos gane, porque tenemos el conocimiento del Dios al que servimos, al Dios al que adoramos, al Dios que nos tiene apasionados, sirviéndole con todo nuestro corazón, a Cristo el Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor de nuestras almas, al Dios que servimos, Cristo Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está el camino para que el mundo religioso no pueda adentrarse en medio de los hijos de Dios, en medio de los que aman a Jesucristo. Entonces, reencontrarnos con Dios y darnos una vida nueva, una vida que el ser humano no podía encontrar en ninguna de las religiones, porque Cristo es el camino, la verdad. Pero sobre todas estas religiones vemos, escúchenme bien, sobre todas estas religiones y sobre todas estas ideologías, vemos que viene una futura religión mundial, donde todos los que no conocieron la verdad van a tener que someterse. Pero se los cuento la próxima ocasión, porque vamos a seguir hablando de esto. La verdad es absoluta. Las religiones son invenciones del hombre. ¿A quién le crees más? ¿A un sistema religioso ideado por Satanás? ¿A un misterio de iniquidad que dice Tesalonicenses 2:7? ¿O a la verdad de la palabra de Dios? Yo me apego a la verdad, porque la verdad es la que nos hizo libres de todas las religiones, de todas las mentiras del enemigo.
Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, los hará libres. Por eso somos libres, somos libres, somos libres en Cristo. Pónganse de pie, somos libres en Jesús. Y esa libertad que tenemos la hemos adquirido porque recibimos la verdad absoluta del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa, en esta mañana todavía. Gracias, gracias Dios. Así que vamos a identificar plenamente en estas enseñanzas esa misteriosa mujer llamada la prostituta, la ramera de Apocalipsis, que está vestida, dice la Biblia, de púrpura y escarlata. Es un color rojizo que yo me imagino, ustedes saben de qué se trata. Ella va a decir, pues yo soy la mamá de todas las religiones, y va a querer que todos en este nuevo sistema global se sometan a ella. De hecho, hace unos días atrás el Papa firmó un tratado donde quiere unificar a todas las iglesias. Agárrense, porque ahí viene lo bueno. Los que se queden, porque nosotros con la iglesia no va a poder. Se van a llevar un chasco con los hijos de Dios, porque nadie puede prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Nadie, no hay poder que pueda detener a los hijos de Dios. Y no porque seamos poderosos, sino porque Cristo está en nosotros. Él es el que hace las obras, Él es el que se mueve, Él es el que obra, Él es el que nos va guiando con su Espíritu Santo. Ahí donde están, oremos a Dios y digámosle: Padre Celestial, prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, ayúdanos a pegarnos siempre a la verdad de la Biblia. La Biblia nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En las Escrituras, ahí está la verdad. Si estás confundido y dices: no sé quién tiene la razón, pues ve a la Biblia. La Biblia es la verdad. Si la lees, Dios te va a revelar la verdad, te va a revelar quién es Él. Señor, obra en cada vida y en cada corazón en esta mañana. Revélate a las mentes, revélate a los corazones. Puedo confiar en el Señor. Sí, Señor, podemos confiar en Él. Él me va a ayudar. Señor, Él me va a ayudar.